Bueno, muchas gracias. Bien, pues yo simplemente quería compartir eh, unos versículos que son un clásico en la Biblia, ¿vale? Y se encuentran en el libro de Romanos, que posiblemente, pensándolo, pues creo que es uno de mis libros favoritos por cómo el apóstol Pablo argumenta todo lo que en él escribe. Y, y la verdad es que a mí me cuesta mucho. eh, bueno, soy un poco Tomás, me considero una persona que tiene que entender las cosas para poder interiorizarlas y aferrarse a ellas, ¿no? Y me parece que es un libro muy práctico en ese sentido, cómo explica el tema del pecado, la ley, la justificación, y, y creo que por eso es mi libro favorito. Y los versículos que os quería compartir se encuentran en Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Y leo por la Nueva Versión Internacional y dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y he titulado este pequeño pensamiento como una transformación integral. Y quería resaltar tres aspectos, que es un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestro cuerpo y un cambio en nuestra mente. ¿Vale? Y vosotros diréis, ¿y por qué un cambio en nuestro corazón si eso en los versículos que acabo de leer no habla de esto, ¿no? Pero creo que realmente en estos versículos este concepto viene implícito. Y por la forma en que empieza el versículo, que es, por tanto, hermanos. Y vemos cómo el apóstol Pablo se dirige a sus interlocutores como hermanos. Quiere decir que son personas que ya han aceptado eh, al Señor Jesús como su Salvador personal, ¿no? Y creo que este es el requisito fundamental que pide Pablo para las siguientes dos acciones que nos ruega que hagamos, ¿no? Que es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio y renovar nuestra mente. Y quería llevaros en mismo Romanos, en el libro, a leer unos versículos que se encuentran en Romanos 5, el versículo 1, el 2 y el 5, que dice así: En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Leo el 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y vemos cómo nuestro corazón, siendo imperfecto, depositando la fe en Jesús, Dios puede transformarlo mediante su amor. Y este es el primer paso que deberíamos dar en nuestra vida de creyente, que es depositar nuestra fe en Jesús. Y como hemos leído, poner la fe en Jesús, además de otras cosas, pues en esto se resalta que nos justifica, nos da esperanza y también nos da la certeza de ser llamados hijos de Dios. Y esto lo podemos leer también en el propio libro de Romanos. Las referencias que he tomado casi todas son de Romanos, pero Romanos capítulo 8, versículo 16, que nos dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto creo que es muy, muy importante.
tener la tranquilidad, una vez que depositamos la fe en Jesús, de poder ser llamados hijos de Dios. Y este es el primer punto, un cambio en nuestro corazón, como punto de partida para los siguientes cambios que vamos a ver reflejados en estos versículos. Como hemos visto también en los versículos clave, digamos, Pablo nos insta a tener un cambio en nuestro cuerpo, en presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y si antes el cambio en nuestro corazón reflejaba una relación de nosotros con Dios, creo que esto se refiere a en nuestro aspecto en la relación con los demás, con nuestro entorno. Y me gustan mucho las cualidades que utiliza aquí Pablo en el versículo, que dice: presentar vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, un sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Y qué significa esto de ser un sacrificio vivo? Pues un cuerpo, cuando está vivo, realiza acciones. Y creo que esto es lo fundamental. El pueblo de Dios sabía muy bien qué eran los sacrificios. Pero este concepto nuevo que mete Pablo aquí de sacrificio vivo implica ceder lo más importante que tenemos, que es nosotros mismos, al servicio de Dios. Y vamos a ver cómo en Romanos, también en Romanos 6, Pablo también ha hablado de esta idea, ¿no? Dice el versículo 12: por lo tanto, no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis a vuestros malos deseos. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. Es decir, que nuestros miembros los podemos utilizar como instrumentos de justicia. Un sacrificio santo. En Romanos 6, también, del 19 al 22, nos dice: hablo en términos humanos, por las limitaciones de vuestra naturaleza humana. Antes ofrecíais los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrecedlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando vosotros erais esclavos del pecado, estabais libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechabais entonces? Cosas que ahora os avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. Es decir, que nosotros como sacrificios vivos nos ponemos al servicio de la justicia. Esto hace que cosechemos santidad y esto produce vida eterna. Y por último, un sacrificio agradable a Dios, ¿vale? Y esta idea de un sacrificio agradable a Dios la podemos ampliar un poquito con la única referencia que no está en Romanos esta noche, sino que está en Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Y nos dice: no os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Por lo tanto, hoy, como ejemplo práctico o como tarea, podríamos quedarnos con este versículo. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros lo que tenéis. Vale, así que este es el siguiente punto. Un cambio en nuestro cuerpo. Presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo. Y por último, pues vamos a el último punto, que es un cambio en nuestra mente. Y leemos el versículo 12.2, que dice: no os amoldéis al mundo actual,
sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y fijaos que Pablo se refiere en estos versículos a los romanos, que de aquella era la capital mundial. ¿Cuántas cosas pasarían allí? ¿Cuántas filosofías diferentes podría haber en esa zona? Y yo creo que en el mundo en el que vivimos ahora tenemos al alcance de nuestra mano diferentes tendencias que pueden desviarnos de lo importante, ¿no? Y por eso creo que esto cobra mucho sentido en el día de hoy, que es un cambio en nuestra mente, ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y Pablo también nos habla de esto en Romanos también, en el capítulo 8, versículo 5. Bueno, del 5 al 7. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Por lo tanto, como creyentes deberíamos fijar la mente en los deseos del Espíritu. ¿Vale? Y nos dice después el versículo 6, continuando, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, fijando nuestra mente en los deseos del Espíritu, vamos a traer a nuestra vida, valga la redundancia, y paz, ¿vale? ¿Y qué es esto de traer vida? Pues lo podemos también leer en el propio capítulo 8, en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar Abba Padre. Y volvemos a leer, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto es una garantía de que cuando nosotros muramos o cuando el Señor venga, vamos a disfrutar de su presencia durante toda la eternidad. Y también otra de las consecuencias de fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu de Dios es que trae paz. ¿Vale? Paz como una garantía, como habíamos dicho, que el Espíritu de Dios asegura que somos hijos de Dios, pero también paz como una seguridad, como un estandarte en los momentos difíciles. En el versículo 18 de Romanos, en el capítulo 8 también, nos dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Por lo tanto, renovando nuestro espíritu, vamos a tener como consecuencia de traer vida y paz a nuestra vida. ¿Y cuál es el objetivo de estos cambios? ¿Cuál es el objetivo, terminando ya, de transformar nuestro corazón, de ofrecer nuestro cuerpo y ser transformados por Dios? Y también realizar esa transformación constante de nuestra mente, renovando nuestra mente. Pues poder entender o comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y yo creo que desarrollando estas cualidades podemos descansar en esto, en que en cada episodio de nuestra vida vamos a estar dentro de esa voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y hasta aquí el pensamiento de hoy. Si queréis, terminamos con una oración. Señor, te queremos dar muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque nos permites reunirnos, aunque estemos cada uno en su casa. Y te damos gracias por poder disfrutar de esta tecnología, Señor, que tú pones en nuestra mano, Señor. Y te queremos dar gracias también por tu palabra, porque es ella la que transforma nuestras vidas, Señor. Y te queremos pedir que podamos
que podamos estar dispuestos a ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio que te agrade, Señor, y también a tener una mente renovada, Señor, en tu espíritu y, y poder, y poder así también estar dentro de tu voluntad, Señor, sabiendo que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros, Señor. Te pido que bendigas el resto de la reunión que vamos a tener, Señor, y que sigas bendiciendo a los hermanos allí donde están, en el nombre de Jesús. Amén.